Seguimos con la práctica número 5. Esta práctica causó muchos inconvenientes, ¿no? Principalmente porque había una pésima presentación de la información que se hizo de manera intencional para que ustedes pudieran percibir por cuenta propia las dificultades que se enfrentan los usuarios cuando nosotros hacemos un pésimo uso de la información, principalmente en cómo se presenta. Entonces, procedemos con la lectura de la práctica 5. Lea cada uno de los elementos del cuadro 1 y conteste la solicitud. Dice cuadro 1. Precipitación promedio anual en Panamá en milímetros. Esto es el segundo problema o inconveniente, porque sabemos que la precipitación se mide en milímetros, pero no sabemos qué existe detrás de ese cálculo. Bien, tenemos entonces este cuadro 1, dos categorías, mes y año, mes, abril, año 2018, y la precipitación y sus magnitudes. Y dice que el cuadro se llama precipitación promedio anual. Eso está mal porque nos están presentando los meses. Entonces debería llamarse precipitación promedio mensual. ¿Ok? En Panamá. Y nos dice, solicitud, calcule la proporción mensual de la precipitación promedio en Panamá en metros cúbicos. También determine el porcentaje que representa. De nuevo, calcule, aquí dice la proporción mensual, aquí hay otro error, falta información. La proporción mensual de la precipitación promedio en Panamá, no, de la precipitación anual, que equivale a la precipitación total. ¿Ok? Y aquí es muy importante algo. Nuestro calendario habitual inicia ¿cuándo? En enero y termina en diciembre. De una M en diciembre. ¿Ok? Pero este calendario que yo les presento inicia en abril y termina en marzo. Aquí en abril del año 1 y en marzo del año 2, es decir, del año siguiente. ¿Y qué significa eso? Bueno, que aquí estamos hablando de un calendario agrícola. Y es el calendario agrícola de Panamá. Fíjese que inicia con el inicio de las lluvias, es decir, ese calendario está en función del clima de Panamá. ¿Ok? Las lluvias inician en abril y van terminando en diciembre, y eso marca una estación conocida como la estación lluviosa, más llamada invierno. Sin embargo, es importante conocer ambos términos porque algunos productores o profesionales utilizan la terminología vulgar, invierno, así que para darnos a entender, a veces hay que utilizarla, pero en nuestro cerebro tenemos que saber que se dice estación lluviosa y no estación invierno o de invierno. Entonces tenemos nosotros en nuestro país 8 meses de lluvia y 4 meses de estación seca. Es decir, estas son nuestras dos estaciones, la estación lluviosa y la estación seca. Y entonces es por eso que nuestro calendario agrícola se establece de esa manera, de abril a marzo. ¿Ok? Con el inicio de las lluvias como punto de partida. Seguimos. Entonces hay que calcular la proporción mensual de la precipitación total. Primero, ¿cuál será la precipitación total de ese año agrícola? Bueno, aquí hay que agregar una columna de total. Y aquí tenemos que calcular esto, el total, sumando todas estas magnitudes mensuales. ¿Ok? Entonces, haciendo la suma de todas estas magnitudes, tenemos el resultado de
1784 milímetros. Esa es la totalidad, todo lo que llovió. Es decir, que las estaciones meteorológicas registraron eso en total, es decir, sumando cada mes. Y como ustedes saben, el concepto de proporción está compuesto de dos objetos, que son las partes y el total. Las partes son cada uno de estos números, ¿no? Cada una de estas magnitudes por mes, y el total ya lo calculamos. Así que si queremos calcular la proporción de lo que representa abril de la totalidad, tenemos que hacer la siguiente proporción. Sería abril entre total en términos de precipitación, y eso nos lleva a establecer la siguiente relación: 70 entre 1784. ¿Okay? Sabemos que la unidad de medida es esta. Y al hacer ese cálculo nos da 70 entre 1784. Nos da aquí 0.0392. Voy a ponerlo aquí. La proporción resultante fue 0.0392. Esta es la proporción de lo que representó abril del total. Si yo lo multiplico por 100, ¿qué pasa? Encontramos un porcentaje, ¿cierto? ¿Y cuánto sería? Bueno, tenemos dos ceros, 1, 2, 3.92%. Es lo que representa abril del total. ¿Ok? Quedó clarito. Ahora viene el tema de los metros cúbicos. Antes de pasar al cálculo de los metros cúbicos, yo les tengo que decir que esta operación de abril sobre el total hay que hacerla para cada uno de los meses, para calcular las proporciones y para calcular el porcentaje que representan del total. ¿Ok? Lo mismo se hace para cada mes. Al final la suma de todas estas proporciones nos da 1 y la suma de todos los porcentajes nos da el 100%. ¿Ok? Por cuestiones de maximización del tiempo no voy a hacer esas operaciones. Ahora les presentaré una tabla con el resumen. Ahora viene lo importante: ¿cómo nosotros pasamos de milímetros a metros cúbicos? Si esto es una medida de 2 dimensiones y esto es una medida de 3 dimensiones, ¿qué quiere decir? Si nosotros miramos un objeto desde el cielo hacia abajo, así como los mapas, nosotros vemos que un metro cuadrado es así. Pero ¿qué pasa cuando nosotros vemos una figura en 3 dimensiones? ¿Qué pasa? Por ejemplo, esta. ¿Qué pasa? Ya aparecen otras dimensiones, ¿cierto? Es un cubo. No se parece tanto a un cubo, pero la idea es cómo pasamos de 2 dimensiones a 3 dimensiones. Es bien difícil de escribir y dibujar utilizando esta herramienta. Bien, y vamos a salir ya de la duda. ¿Qué pasa? Para poder saber, tenemos que conocer cómo se calcula o se estima la precipitación. Eso se hace a través de la captación de datos. Hay una estación meteorológica, es decir, imagínense una estación meteorológica que es un dispositivo electrónico que tiene
un registro de información, está a nivel de campo, entonces cae la lluvia y ese dispositivo está registrando la información. Y al final dice calcula, la precipitación registrada es la de abril, por ejemplo, en promedio en ese mes, de 70 por metro cuadrado. Eso es lo que significa la precipitación. Realmente aquí es por metro cuadrado. Y eso es lo que no nos dicen y por eso nos enredamos nosotros. Entonces esa es una estimación de lo que cae en cada metro cuadrado. Eso es lo que es. Entonces ahora, ¿cómo pasamos eso a metros cúbicos? Es decir, en otra unidad de medida. Para hacerlo, nosotros tenemos que llevar esto a metros. Nosotros sabemos que en un metro, ¿cuántos milímetros hay? 1000. Y entonces nosotros decimos, y en 70 milímetros, ¿cuántos metros habrá? Pues se hace una multiplicación, ¿verdad? 70 por 1 entre 1000. ¿Y cuánto nos da eso? Voy a ponerlo aquí. 70 por 1 entre 1000. Voy a borrar para hacer la operación más clara, ¿ok? Ok. Bien, ya tengo suficiente espacio. Ahora sí, vamos a poder hacer uso de la herramienta. Bien. Entonces, habíamos quedado que para convertir de milímetros a metros solamente, nosotros teníamos que hacer una conversión, ¿no? Es decir, en un metro hay 1000 milímetros. Esa es la conversión. Entonces, nosotros vamos a hacer la regla de 3 para saber en 70 milímetros cuánto habrá. Entonces hace 70 por 1 entre 1000. ¿Y eso a cuánto da? Simplificamos aquí. ¿Cuánto da eso? 0.07, ¿verdad? 0.07. Acuérdense que tenemos aquí las dos cifras estas, los dos ceros que nos ayudan a desplazar el punto decimal. Entonces nos da que 70 milímetros equivale a 0.07 metros por metros cuadrados. Esa es la precipitación. 0.07, o sea, metros cuadrados por metro, que es esta, metros cuadrados por metro da igual a 0.07 metros cúbicos. Como nosotros vamos a hacer esta conversión en cada una de estas magnitudes, va a dar lo mismo porque estamos multiplicándolo por un factor que es constante en todo, así que no va a cambiar nada. Y les voy a mostrar al final. Bien, aquí pueden ver la tabla final. Yo calculé el total aquí haciendo la sumatoria de esta fila de precipitación en milímetros. Yo se lo voy a aplicar en Excel posteriormente, es sencillo. Yo calculé el promedio, que es igual a la división del total entre los 12 meses que tenemos. Entonces la proporción que está aquí, ¿cómo se calculó? Bueno,
70 entre el total, que es lo que aparece aquí, 0.039, ¿verdad? Llevada a porcentaje nos da 3.92%. Entonces, al hacer la conversión de 70 milímetros a metros cúbicos nos da 0.07, que era lo que habíamos calculado. La proporción, fíjense que es igual, porque es que estamos multiplicando el número. Estamos, dividiendo el número en todos los datos. Por eso se mantiene, ¿ok? Se mantienen las proporciones. Y también tenemos los porcentajes que se mantienen. Si se mantiene la proporción decimal, se mantiene el porcentaje. Posteriormente les enseñaré cómo hacer estos cálculos en Excel. Son simples. Lo más importante es que nuestros porcentajes al final den 100%. ¿Ok? Aquí no debe dar 100%, debe dar 1. Lo que pasa es que lo expresé en términos porcentuales. Vamos a corregirlo. ¿Ok? Aquí es una proporción. Y vamos a poner número 1. Así es. Sumando todo esto da igual a 1. Vamos a rectificarlo. Da igual a 1. Así es. Bien, seguimos entonces con nuestros problemas. Espero que me haya explicado sobre el cálculo, ¿no?, de pasar de milímetros a metros cúbicos. Recuerden que la precipitación significa milímetros que caen en un metro cuadrado. Por eso que cuando nosotros cambiamos esta unidad de milímetros a metros, ya tenemos una multiplicación de dos variables similares, ¿verdad? Metros y metros. Una está al cuadrado y la otra tiene un exponente a la 1. Recuerden que cuando hay una multiplicación de las bases, se suman sus exponentes, es decir, 1 más 2 es igual a 3. Esta medición de milímetros realmente es una medición de 3 dimensiones, porque, cierto, cuando nosotros vemos un metro cuadrado desde arriba, es un cuadrado así. Pero cuando nosotros agachamos nuestra cabeza y miramos la película de agua en milímetros que se forma, en un metro cuadrado, nosotros vamos a ver una acumulación de agua así. ¿Ok? Como si se tratara de un vaso con una película de agua. Esos son 3 dimensiones. Espero haberme explicado. Seguimos. Práctica 6. Dice, de los 4.100.000 habitantes de Panamá, unos 5.779 fueron diagnosticados con COVID a través de la prueba médica. Calcule la tasa de padecimiento de COVID-19 que permite explicarle a la población de manera inteligible, es decir, de manera comprensible, de fácil comprensión. Entonces nosotros tenemos aquí el concepto de tasa. Recordemos que la tasa es una proporción decimal. Multiplicada por un número de base 10 que sea superior a 10 a la 2. Es decir, 10 a la 3 en adelante. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos las dos partes de la proporción. Esta proporción tiene una parte que son los 5.779 que fueron diagnosticados con COVID y tenemos la población total. Esta gente está dentro de este grupo, es decir, si nosotros tuviéramos este conjunto que equivale a la población total, voy a poner aquí población total, los infectados de COVID serían una partícula pequeñita aquí, ¿verdad? Serían un subconjunto del total. Entonces, establecemos la proporción correspondiente.
sería 5.779 entre 4.100.000. Vamos a ver cuánto da eso. 5.779 entre 4.100.000 y nos da el número 0.0014. Si a nosotros se nos ocurriría tratar de explicarlo en porcentaje, lo multiplicamos por 100 y nos va a dar 0.14%. Ven que no es inteligible, entonces tenemos que optar por multiplicarlo por otro número. Voy a hacerlo acá porque sé que aquí estoy bloqueando lo que escribo, la entrada del lápiz. Entonces, si nosotros lo multiplicamos por 1000, ¿cuánto nos daría? Si nosotros multiplicamos esa proporción por 1000, ¿cuánto nos daría? Acuérdense que teníamos nuestra proporción a 0.0014. Si eso lo multiplicamos por 1000, nos da 1.41. ¿Qué significa eso? Esa es nuestra tasa. Significa que la tasa de diagnosticados con COVID-19 en Panamá es de 1.41 por cada 1000 habitantes. ¿Ok? Esa es la tasa. Sencillito, simple. Algunos dirían, bueno, ¿y por qué no por 10.000? Claro, puedes multiplicarla por 10.000. El tema es que mientras los números tengan menores magnitudes, más fácil los manejamos. Eso es sencillo y es algo lógico. La práctica número 7 dice: experimentos en laboratorios de el Instituto Especializado de Análisis de la Universidad de Panamá con 15 ratas de la raza F han demostrado que el ingrediente activo del glifosato aplicado en una baja dosis en el agua causa deficiencias renales en el 48% de los individuos. Solicitud: calcule la tasa de deficiencia renal para representar el problema de una manera más generalizada. Esto era simplemente un ejercicio lógico. 48%, fíjense, esa es una cifra comprensible. Yo espero que por lo menos lo hayan pensado y que lo hayan hecho porque yo se lo solicité. Pero en este caso el porcentaje, el uso del porcentaje permite explicar de buena forma, es decir, de forma comprensible, inteligible, el fenómeno que estamos estudiando, que es la deficiencia renal. Aquí se comprende fácilmente que prácticamente una de cada 2 ratas que fueron expuestas a ese tratamiento de dosis baja de glifosato tienen problemas renales, es decir, deficiencia renal, porque 1 entre 2 da igual a 0.5 por 100, 50%, que se aproxima a esto. Eso se entiende claramente, así que el concepto de tasa en este caso no era necesario. Era una pequeña
trampita que le había puesto para ver si pensaban que era necesario o no. Recuerden que los números tienen que ser útiles. No podemos estar haciendo cálculos sin ningún sentido. Todo tiene que ser útil en la vida, porque si no, lo dejamos de utilizar y no sirve, queda en el olvido. Yo quiero que la estadística y por supuesto que la bioestadística agropecuaria que se emplee sea útil, ¿ok? Que sirva para mejorar los procesos de producción, que sirva para mejorar los agronegocios, que sirva para mejorar la calidad de vida de ustedes y la mía y de toda la población panameña. Yo les agradezco mucho por su atención. Espero que estas bases matemáticas hayan sido bastante claras, son simples. El término que utilizaremos mucho aquí en adelante será el de proporción y porcentajes, ¿ok? Sobre todo, no olviden el de tasa, porque es muy utilizado en el mundo de la medicina, ya sea veterinaria o humana. Entonces, ese concepto lo vamos a ver nosotros en nuestra vida cotidiana y posiblemente algunos de ustedes en la vida profesional. Pero el concepto de proporciones y porcentajes es un concepto, son unos conceptos, inherentes a la vida humana y a su capacidad de pensar, a la capacidad de abstracción que tenemos nosotros. Entonces, sin más que decirles, les presentaré los nuevos conceptos para la próxima clase. ¿Ok? Se cuidan y nos vemos pronto.